Hola, ¿qué tal mis amigos que nos ven a través de Friqueando? Con muchísima alegría los recibo en esta nueva edición de este programa que tanto nos hace felices por llevarnos a conocer muchísimo más de esta cultura que tanto nos encanta y nos hace recordar esos momentos que incluso hemos vivido muchísimo antes de la mano del anime, los videojuegos, el K-pop y todo lo que englobe la cultura pop. Yo feliz de saludarlos nuevamente y les voy a comentar que vamos a tener 2 programas consecutivos especiales. Vamos a estar hablando de uno de los estudios de la animación más icónicos, sentimentales e importantes de la historia del cine. Así es, estoy hablando nada más y nada menos que de Estudios Ghibli, ese que nos ha traído muchísimas de las películas que tanto nos encantan y nos ha llenado de muchísimas emociones a lo largo de la historia. Sabemos que nada comienza tan fácil, todo es un proceso que nos lleva hasta donde estamos el día de hoy, al ser posicionado como uno de los mejores y uno de los que más felices nos ha hecho en todo este tiempo, como ya se los he comentado. Vamos a estar viendo mis películas favoritas, un poco de cada una de ellas sin orden en específico en estos 2 programas. El día de hoy vamos a ver 5 de ellas y en el próximo programa las otras 6. ¿Entendido? Dicho esto, primero tenemos que conocer un poco de este estudio de la animación que tantas alegrías nos ha regalado y que por supuesto lo veremos por acá en tu TV, la televisión que está contigo. Hay películas que transmiten historias increíbles y épicas, donde convergen seres mitológicos, amor, odio y guerras. Cada una de estas ha sido una propuesta especial de un estudio que trabaja al máximo los detalles y que se concentra en reflejar lo humano detrás de cada historia. Por eso, hoy en Friqueando te hablamos nada más y nada menos que de Estudios Ghibli. El nombre del estudio hace alusión a un modelo de avión italiano que fue utilizado durante la Segunda Guerra Mundial para sobrevolar y explorar todo el Sahara. Hayao Miyazaki e Isao Takahata también eligieron este nombre para el estudio debido a lo simbólico del término en italiano, dado que hacía alusión a los vientos arenosos. Para ellos era el sinónimo de los nuevos vientos que soplarían en la animación. El estudio Ghibli comenzó en el año 1985, de la mano de Hayao Miyazaki e Isao Takahata. Su creación se consolidó a partir de otra empresa, mejor dicho, de una editorial de nombre Tokuma Shoten, en donde se publicaba una revista homónima reconocida por haber dado a conocer el manga de Náusica del Valle del Viento. Justo ese manga pasaría a ser en 1984 la primera película de los estudios Ghibli, que asegurarían su fundación en 1985. Miyazaki asume la dirección del proyecto siempre y cuando Takahata fluyera como el productor. Gracias a su éxito, Miyazaki junto a su amigo y otro veterano de la editorial, Yasuyoshi Tokuma, en el año 1985 se da el estudio. A partir de entonces, el estudio comenzó con un modesto presupuesto, pero con valores fijos de calidad centrados en mostrar historias creíbles donde se enfocaran de forma concreta los sentimientos de los protagonistas contra las adversidades. A partir de entonces, en 1986, lanzaron Laputa, El Castillo en el Cielo, película de acción que contaría con una paleta cálida donde utilizarían música y animación de forma única. Miyazaki se lucía al desplegar elementos característicos de sus propuestas, como escenas de vuelo, escenarios fantásticos y un protagonismo femenino considerable. 2 años después estrenan de forma simultánea 2 películas especiales para el estudio: La tumba de las luciérnagas de Takahata, cinta cruda con los efectos de la guerra escenificando la pérdida de las familias, y Mi vecino Totoro de Miyazaki, película esperanzadora que venía a ofrecerle una mirada optimista a Japón en medio de tantas desgracias. Los años pasaron y los fundadores del estudio tenían claro que tenían que traer distintos talentos que pudieran diversificar los trabajos, asignando en 1993 a Tomomi Mochizuki, un joven que dirige Puedo escuchar el mar, película para televisión. Tal como esperaban, la recepción fue un fracaso en términos del rating, más el producto artístico contaba con un gran nivel. En 1994 el estudio lanza Pompoko, dirigida por Takahata, una cinta con una propuesta ecológica y cultural que le otorga un atípico protagonismo animal. Ya con este camino seguro, Ghibli se vuelve un estudio con prestigio y renombre, por lo cual Disney firma con Tokuma la distribución de todas las obras de Ghibli en el mundo occidental a partir de 1996, menos La tumba de las luciérnagas porque consideraban que causaba traumas, y Ocean Waves un año después.
En 1997, Miyazaki materializó un proyecto que le brindaría el mayor reconocimiento al estudio, La princesa Mononoke, una historia ambientada en el medioevo japonés. La recepción sería tan positiva que se volvería la película más vista en la historia del cine en Japón. En 1999, Takahata lanza Mis vecinos los Yamada, una película que aparenta ser simple, con líneas difuminadas y tonos pasteles que se alejan de la propuesta común del estudio. La cinta fracasa en taquilla, más gana seguidores selectos. A partir del año 2000, el estudio lanza Ghiblis, un corto de 20 minutos totalmente experimental para un especial en televisión. Si el estudio había considerado que Mononoke era un fenómeno, se enfrentó 2 años después con una propuesta más descomunal, tal como sería El viaje de Chihiro en el año 2001, historia con un guión original y que tuvo un gran auge internacional al punto de ganar el Oscar a la mejor animación. Años después se diversificaron aún más las propuestas en el estudio y se adaptaron alternativas literarias, tal como sería El castillo ambulante, del libro de Diana Witness Jones, o Cuentos de Terramar de Ursula K. Le Guin. Muchos años han transcurrido y el estudio ha establecido un estándar póstumo de calidad con situaciones poco frecuentes y con un carácter humano conectado a lo mitológico. Más de 3 décadas después, Estudio Ghibli no es solo una marca de animación, es un refugio para la imaginación y la nostalgia, un lugar donde los vientos del desierto que inspiraron su nombre siguen soplando con fuerza, recordándonos que mientras existan historias contadas desde el corazón, la magia del cine nunca morirá. La historia de este estudio de animación es simplemente fascinante, todo el proceso que tuvieron que transcurrir para poder llegar a lo que hoy son. Pero no te voy a hacer esperar más, vamos a ir directamente con la primera película que te quiero mostrar el día de hoy y es nada más y nada menos que El recuerdo de Marnie. Es una película que nos lleva a sentimientos bastante conmovedores, como la soledad, la autoaceptación y esos recuerdos que nos conectan con el pasado. No te voy a contar muchísimo más porque lo vas a disfrutar a continuación. Estrenada en el año 2014 bajo la delicada dirección de Hiromasa Yonebayashi, El recuerdo de Marnie representa un hito profundamente emotivo para Estudio Ghibli, al convertirse en el último largometraje producido por el estudio antes de su pausa temporal. La historia nos presenta a Ana Sasaki, una introvertida jovencita de 12 años que vive sumida en un constante vacío emocional y en profundas inseguridades sobre su identidad. Ana se siente incomprendida e invisible, convencida de habitar fuera de lo que ella llama el círculo mágico de la sociedad. Afligida por severos ataques de asma provocados por la ansiedad y la distancia emocional que siente hacia su madre adoptiva, sus tutores toman la decisión de enviarla a pasar el verano al apacible pueblo costero de Kishiro, en las tierras rurales de Hokkaido, con la esperanza de que el aire puro del mar sane su cuerpo y su mente. Explorando los rincones silvestres del pueblo, Ana queda inmediatamente cautivada por la mansión del pantano, una antigua e imponente residencia de arquitectura occidental que parece completamente abandonada durante las horas de marea baja. Sin embargo, al caer la noche y subir las aguas, la casa cobra una luz mágica e hipnotizante. Es allí donde Ana conoce a Marnie, una misteriosa chica de cabello rubio deslumbrante y vestidos de época. Entre ambas surge al instante una conexión inexplicable y profundamente sanadora. Un refugio secreto lleno de risas, paseos nocturnos en barca y bailes bajo la luz de la luna. En este espacio seguro de confidencias mutuas, Ana rompe por primera vez su coraza de aislamiento, prometiéndose guardar cada encuentro en el más absoluto y sagrado enigma. Pero pronto la tenue frontera entre el sueño, la memoria y la realidad comienza a fracturarse, desorientando a la protagonista. Marnie desaparece repentinamente tras un aterrador y traumático episodio en un viejo silo abandonado, dejando a Ana confundida, con el corazón roto y buscando respuestas. Al investigar los secretos de la mansión junto a Sayaka, una simpática niña que acaba de mudarse a la propiedad, y tras descubrir un diario íntimo oculto en un viejo cajón, Ana empieza a unir los fragmentos de un rompecabezas histórico. Poco a poco saca a la luz la trágica vida real de Marnie, una infancia marcada por la negligencia de sus padres, la soledad, estrictas niñeras y dolorosas pérdidas familiares. En un conmovedor clímax donde las barreras del tiempo finalmente se disuelven en un abrazo bajo la lluvia, Ana descubre la verdad definitiva tras del enigma. Marnie no era una alucinación ni un espíritu perdido.
sino el recuerdo latente y la presencia espiritual de su propia abuela fallecida, quien la cuidó con infinito amor durante sus primeros meses de vida antes de partir. El recuerdo de Marnie se consolida así como una obra maestra intimista sobre la autoaceptación, el duelo generacional y el poder sanador que habita en los recuerdos familiares más profundos. Una película simplemente espectacular que me lleva a sentimientos bastante conmovedores y sensibles porque trata del duelo de una forma bastante original y nos deja entrever que aquellos que nos quieren, ya sea familia o amigos, van a estar presentes con nosotros siempre que el universo se los permita y siempre van a encontrar la manera. Dicho esto, nos vamos a ir a un pequeño corte comercial, pero no te vayas porque ya volvemos con muchísimo más y las otras 4 películas de Estudios Ghibli que yo sé que te van a encantar por acá en Friqueando. Hola, ya estamos de regreso en tu programa Friqueando y seguimos haciendo este paseo por lo maravilloso, fantástico y mágico que es Estudio Ghibli con algunas de sus películas. Y nos llegó el momento de ponernos un poco tiernos y playeros de alguna forma, porque vamos a estar viendo un poco de lo que es la película Ponyo y el secreto de la sirenita, una obra de arte muy colorida que nos habla y nos enseña sobre la conexión que hay entre la naturaleza y la ternura de sentirnos niños. No te voy a decir mucho porque te lo dirán Sosuke y Ponyo. En el año 2008, el legendario maestro Hayao Miyazaki regaló al cine mundial una fascinante explosión de color, agua y fantasía pura con Ponyo y el secreto de la sirenita. La aventura arranca en las profundidades de un océano lleno de biodiversidad ancestral. Allí habita Brunilde, una pequeña y curiosa criatura marina con rostro humano, hija del hechicero submarino Fujimoto y la imponente diosa del mar Gran Mare. Deseando conocer qué hay más allá del dominio de su padre, Brunilde se aventura en un viaje a bordo de una medusa hasta alcanzar la costa de un pintoresco pueblo portuario. Tras quedar atrapada en un frasco de vidrio tirado en la orilla, la pequeña criatura es rescatada por Sosuke, un ingenioso y noble niño de 5 años que vive en una acogedora casa sobre el acantilado junto a su madre, Lisa. Sosuke la cuida con devoción absoluta en una cubeta roja y la rebautiza con el nombre de Ponyo. Al intentar liberarla, Sosuke se hace una pequeña herida en el dedo y Ponyo la lame. Al ingerir sangre humana, se desencadena en ella una magia ancestral contenida que le permite desarrollar extremidades y transformarse progresivamente en una niña humana, impulsada por un deseo irrefrenable de quedarse para siempre al lado de su nuevo mejor amigo. Sin embargo, el escape de Ponyo y el uso descontrolado de las pociones mágicas de su padre rompen el delicado equilibrio cósmico de la naturaleza. Una tormenta colosal desata su furia sobre el pueblo. Enormes olas con formas de peces prehistóricos inundan las calles, mientras la luna se aproxima peligrosamente a la Tierra alterando las mareas. Lejos de ceder ante el temor, Sosuke y Ponyo emprenden una travesía heroica a bordo de un barco de juguete agigantado por la magia, navegando sobre las aguas cristalinas que han cubierto el pueblo para brindar ayuda y consuelo a los ancianos del asilo local. Para detener el cataclismo planetario y restablecer el orden entre la Tierra y el mar, Sosuke debe superar la prueba definitiva impuesta por Gran Mare, aceptar y amar a Ponyo incondicionalmente, sin importar si su naturaleza es la de un pez, una niña o un ser mágico. Con la pureza e inocencia que solo habita en el corazón infantil, Sosuke acepta sin dudarlo, transformando a Ponyo en humana para siempre. Ponyo es un canto poético a la naturaleza, un prodigio de la animación artesanal hecha a mano y una lección sobre la empatía entre todos los seres vivos. Simplemente una maravillosa obra de arte colorida y de derroche de ternura que nos hace sentirnos niños nuevamente. Pero ahora nos vamos a ir un poco más a la adolescencia y nos vamos a poner un poquito más serios y sentimentales con la película que viene a continuación, y es nada más y nada menos que La colina de las amapolas, que nos hace rememorar o pensar en el despertar del romance juvenil y también esa lucha por mantener la memoria y la cultura ante la modernización presente. No te cuento más,
Miremoslo a continuación. Bajo la dirección de Goro Miyazaki y con un impecable guión coescrito por Hayao Miyazaki, La colina de las amapolas nos traslada a la vibrante y nostálgica ciudad portuaria de Yokohama, en el año 1963. Japón se encuentra en medio de una intensa transformación social y urbanística mientras se prepara para recibir los Juegos Olímpicos de Tokio 1964. En este escenario vive Umi Matsusaki, una responsable estudiante de secundaria que administra la pensión familiar tras la ausencia de su madre. Cada mañana, Umi iza con disciplina banderas de señalización marítima desde lo alto de la colina, guiando simbólicamente los barcos que entran al puerto en honor a la memoria de su padre, un oficial naval desaparecido en la Guerra de Corea. En la escuela, la vida de Umi da un giro al conocer a Shun Kazama, un idealista y audaz integrante del periódico estudiantil. Juntos lideran con entusiasmo a un grupo de alumnos para salvar de la demolición el Kwartierleitung, un pintoresco e histórico edificio de arquitectura victoriana que alberga los clubes culturales de la academia. Las autoridades escolares pretenden derribarlo para construir instalaciones modernas antes de los Juegos Olímpicos. Mientras, los jóvenes se organizan, limpian y restauran cada rincón del antiguo edificio en una hermosa muestra de unión. Entre Umi y Shun comienza a florecer un romance tierno y sincero. Sin embargo, la historia toma un rumbo sombrío y doloroso cuando Shun descubre una antigua fotografía familiar en posesión de Umi. Tras indagar en los registros, las evidencias sugieren que el padre fallecido de Umi y el padre adoptivo de Shun eran la misma persona, abriendo la terrible posibilidad de que ambos sean hermanos de sangre. Enfrentando esta aplastante incertidumbre con una madurez impresionante, la joven pareja decide no darle la espalda a sus sentimientos ni a la historia, emprendiendo juntos una investigación sobre los caóticos años de la posguerra para averiguar la verdadera historia de su origen. Tras viajar a Tokio para reunirse con un antiguo capitán de barco que conoció a sus progenitores, descubren la verdad. Shun era hijo de otro marinero fallecido en combate, y el padre de Umi lo acogió legalmente en tiempos difíciles para protegerlo antes de ser entregado a su familia adoptiva. Aclarado el malentendido, su amor se reafirma con más fuerza que nunca. La colina de las amapolas es un homenaje vibrante a la juventud, al valor de recordar nuestra historia y al equilibrio necesario entre el progreso moderno y el respeto a nuestras raíces. Nada más maravilloso que el primer amor y sentirnos tan queridos en esa edad, aunque con algunas cositas por ahí en esta película que nos hace dudar al principio, pero que después nos envuelve en este amor de la juventud que tanto nos hizo felices en su momento a cada uno de nosotros, y también les llegará a ustedes, los que nos están viendo y todavía no han pasado por esta etapa. Dicho esto, nos vamos a ir a un corto comercial y volveremos con las películas que nos faltan, que viene un plato fuerte. ¿Quieres saber cuáles son? Acompáñame al regresar en Friqueando. Ya estamos de regreso en tu programa Friqueando, en esta última parte donde vamos a ver las dos películas restantes que corresponden al programa del día de hoy, el primero especial de Estudio Ghibli. Recordándoles que la próxima semana tendremos la segunda parte para que puedan conocer cuáles son esas otras 6 películas de este estudio que a mí tanto me encantan. Y por supuesto no nos podíamos ir sin hablar de la precursora, la piedra angular que lo inició todo. Nada más y nada menos que Nausicaa del Valle del Viento, una obra de arte que fue lo que inició el proceso para llegar a ser un estudio de animación tan respetado como lo es el día de hoy, que nos habla y nos tiene un mensaje ecologista muy potente y nos enseña sobre el valor de la paciencia. Vamos a verlo a continuación. Estrenada en el año 1984, un año antes de la fundación oficial de Estudios Ghibli, Nausicaa del Valle del Viento es una obra que la compañía adoptó de lleno como parte de su propia familia. Aunque fue producida originalmente por el estudio Topcraft, el éxito de esta película reunió al equipo clave de Hayao Miyazaki e Isao Takahata, convirtiéndose en el impulso directo para fundar Ghibli en el año siguiente. La historia se sitúa 1000 años después de los 7 días de fuego.
un cataclismo bélico devastador que redujo la tecnología y la civilización humana a cenizas. La tierra sobreviviente se encuentra cubierta por el Fukai, un peligroso y vasto bosque tóxico de hongos gigantescos protegido por voraces insectos de proporciones astronómicas conocidos como los Omu. En los márgenes de esta desolación resiste el próspero Valle del Viento, hogar de la joven y virtuosa princesa Nausicaa. A diferencia de otros reinos que ven el bosque como una plaga mortal que debe ser destruida con fuego, Nausicaa posee una sensibilidad casi mística para comunicarse con las criaturas y entender la naturaleza. En un laboratorio secreto escondido bajo su castillo, donde cultiva plantas del bosque utilizando agua pura extraída de pozos profundos, la princesa descubre una verdad revolucionaria. Las esporas del bosque no son venenosas por sí mismas, sino que el Fukai trabaja absorbiendo la contaminación y purificando la tierra dañada por la antigua codicia del hombre. La paz del valle se quiebra trágicamente cuando el imperio expansionista de Tolmequia invade el territorio para apoderarse de una reliquia aterradora, el embrión fosilizado de un dios de la guerra, la bioarma responsable de la destrucción del mundo antiguo. Pretendiendo usar la criatura para incinerar el Fukai, Tolmequia desata la furia del reino rival de Pejite. En una maniobra desesperada y cruel, los guerreros de Pejite utilizan a una cría de Omu herida como señuelo, provocando una estampida imparable de miles de insectos enfurecidos que avanza hacia el valle amenazando con erradicar a la humanidad. Para evitar la masacre de su gente y detener la ira de la naturaleza, Nausicaa arriesga su propia vida interponiéndose desarmada en el camino de la furiosa horda. Conmovidos por la pureza de su amor incondicional y su sacrificio, los gigantescos Omu detienen su ataque, rodeando el cuerpo de la joven y utilizando sus tentáculos dorados para sanarla y devolverla a la vida, cumpliendo la legendaria profecía del Salvador vestido de azul que caminaría sobre campos de oro. Nausicaa es un manifiesto ecologista y pacifista insuperable que estableció la esencia del cine de Hayao Miyazaki. Sin lugar a dudas, esta película es una obra de arte del ecologismo y la ciencia ficción. Pero por supuesto llegamos a mi momento favorito y más esperado de esta primera parte. Y es que no nos podíamos ir sin hablar del rey de esta compañía, aquel espíritu del bosque que se convirtió en la mascota oficial de Estudios Ghibli. Sí, les estoy hablando de Mi vecino Totoro, esta obra de arte que nos muestra muchísimo sobre la imaginación, el consuelo en los momentos difíciles y la inocencia de la niñez. Una película sumamente preciosa que, aunque puede ser que algunos no logren entenderla, bastante que han de disfrutarla, tanto grandes como pequeños. Disfruten ustedes de Mi vecino Totoro. En el año 1988, Estudio Ghibli regaló a la historia del cine su obra más entrañable y el ícono que se convertiría en su mascota oficial, con Mi vecino Totoro, escrita y dirigida por Hayao Miyazaki, ambientada en la idílica campiña japonesa de los años 50. La película sigue a Satsuki, de 10 años, y a su pequeña hermana Mei, de 4. Ambas se mudan junto a su padre, un dedicado profesor universitario, a una antigua casa de campo rodeada de arrozales y bosques majestuosos, mientras esperan pacientemente la pronta recuperación de su madre en el hospital cercano. Lejos de temer al nuevo entorno, la curiosidad de las hermanas las lleva a descubrir que la casa alberga diminutos espíritus del hollín llamados Susuwatari. Días después, mientras exploran el jardín, la pequeña Mei sigue a dos curiosas criaturas a través de un túnel vegetal hasta la cavidad de un colosal árbol de alcanfor. Allí despierta sobre el vientre de Totoro, un gigantesco y suave y bondadoso espíritu guardián del bosque. Muy pronto, Satsuki y Mei comparten junto a él momentos mágicos e inolvidables, como celebrar un ritual nocturno para hacer germinar semillas en segundos, o volar alto sobre los árboles impulsados por una perinola mística. Sin embargo, la calidez de la historia se tiñe de preocupación cuando llega un telegrama del hospital, anunciando un retraso en la fecha de regreso de la madre. Profundamente angustiada y convencida de que los alimentos de la granja curarán a su mamá, la pequeña Mei decide emprender sola un viaje a pie hacia el hospital, llevando una mazorca de maíz. Al notar su ausencia, la comunidad de la aldea inicia una búsqueda desesperada por caminos y estanques. Sin saber a dónde más acudir, Satsuki corre entre lágrimas al árbol sagrado de Totoro a implorar por ayuda para encontrar a su hermana.
En una respuesta de conmovedora nobleza, Totoro atiende el llamado y convoca al Gatobús, un extraordinario transporte felino de múltiples patas que surca valles y cables de luz a una velocidad sorprendente. El Gatobús encuentra a Mei, reúne a las hermanas y las transporta discretamente hasta el hospital, donde observan con alivio que su madre se encuentra fuera de peligro. Mi vecino Totoro es un poema visual inmortal sobre la inocencia, el consuelo en los momentos de vulnerabilidad y la comunión sagrada entre el ser humano y la naturaleza. La verdad es que Totoro nunca pasa de moda y nos conecta directamente con esa magia de la infancia. Con esto hemos llegado al final de este programa, la primera parte de estos especiales de Estudios Ghibli, con estas películas que a mí me encantan y me hacen felices. Les repito, no hay un orden en específico en este ranking, mal llamado ranking, pero que también les quiero comentar que hay algunas que no están incluidas porque quisiera hacerles un programa especial en algún momento porque son muy especiales para mí y están metidas en mi corazoncito. Ejemplo, El viaje de Chihiro. ¿La has visto? La veremos por aquí en algún momento. Quiero también hacerte una invitación y es que el próximo 1 de agosto se estará realizando en la ciudad de Carúpano el Yago Fest 2026, donde tendré el placer de ser nuevamente la animadora de este evento y me encantaría verte por allí, que nos tomemos una foto y que podamos compartir, que me hagas tus comentarios con respecto al programa y lo que te encantaría ver por acá. Así que ya lo sabes, 1 de agosto y también nuestra cita para la próxima semana a que sigas disfrutando de las 6 películas restantes que te voy a mostrar por acá en tu programa Friqueando.